Aquí inicia. Confieso que he vivido. Presentado por Cornejo Luis Enrique. La CLE, Fundación Cultural. Saludos cordiales, amigas y amigos. Aquí tenemos nuevamente en nuestro programa sabatino, dedicado especialmente a los niños, los jóvenes, especialmente a los niños y jóvenes, este programa de la CLE, y a todos los amantes del arte y la cultura. Hoy tenemos como plato principal dos hermosos libros que nadie en su vida puede perderse. Se trata del Principito y Rayuela. Entonces, nada más les decimos bienvenidos al mundo de la literatura. Nuestros lectores, muy especialmente los más pequeños, estarán de acuerdo en que El Principito es una obra esencialmente humana, fantástica, divertida y aleccionadora. Ahora vamos a hablarles de su autor, el francés Antoine Saint-Exupéry. Este fue un excelente y audaz piloto que después se hizo escritor. Nació en Lyon, que es considerada la segunda ciudad en importancia en Francia, un 29 de junio de 1900. Ahora estamos celebrando su aniversario 120. Como piloto, se destacó en la ruta por el Mediterráneo. Estuvo en el servicio de correos, a través del Sahara, y finalmente participó en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Su amor por la literatura lo tuvo desde temprana edad, y su afición de escritor se manifestó ya en 1926, cuando publica su novela corta El aviador, y luego en 1929, Correo del Sur. El 6 de abril de 1943, en plena guerra, apareció su obra cumbre, Le Petit Prince, El Pequeño Príncipe, que es catalogada como una de las mejores creaciones literarias del siglo XX. Como dato que corrobora su importancia, podemos destacar que ha sido traducida a 250 idiomas. El 31 de julio de 1944, el comandante Antoine Exupéry realizaba un vuelo de reconocimiento fotográfico por encima de las zonas de Grenoble y Annecy para preparar el desembarco de Provenza. Desapareció en la zona del Mediterráneo francés. Nunca fue encontrado. Pero ahí no termina la historia. Hay nuevos datos, ¿verdad? Sí, en efecto. En el año 1998, un pescador descubre una pulsera con el nombre grabado del piloto en la zona del puerto de Marsella. Se inicia ahí la búsqueda del avión, en la que interviene el explorador y fotógrafo submarino Luc Van Rel, a 70 metros de profundidad. Así, 60 años después de su desaparición, en uno de los motores fue identificado el número 2734, que correspondía al avión del escritor. Para los interesados, diremos que hoy en día una parte de los restos del avión puede ser vista en el Museo del Aire y del Espacio, cerca de París. Saint-Exupéry es muy querido en Francia y en muchos lugares del mundo. Uno de sus lectores nos ha escrito lo siguiente: él es mi héroe. Yo adoro la personalidad del Pequeño Príncipe. Yo creo que me hubiera gustado ser aquel pescador que encontró la pulsera, y más aún, ser el explorador que pudo poner su mano sobre los restos del avión que pilotó Exupéry. Y ahora hablemos un poco sobre la obra misma. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en Un souviennent. piloto que hacía la ruta por el norte de África hasta algún lugar en Francia sufre una avería de la nave en medio del desierto. Allí se dispone a reparar el daño en una tarea de vida o muerte, pues tiene escasas provisiones de agua y ninguna ayuda. En medio de este escenario aparece el Pequeño Príncipe. Es un ser venido de otro planeta, muy lejano, que ha llegado a la Tierra y le pide al desesperado piloto que le dibuje un cordero. La historia se desarrolla así, en medio de la perplejidad y la curiosidad de dos seres que desean comprender el uno al otro y que tienen sus propios puntos de vista sobre las cosas de la vida.
El Principito es curioso y constante. Nunca deja una pregunta sin respuesta. El piloto está intrigado sobre la naturaleza y procedencia de este pequeño enigmático ser de otro mundo que ahora trata de entender a los humanos. Mientras más se relacionan, más aprende cada uno sobre el amor, la amistad, la lealtad y los valores de solidaridad y responsabilidad. El Principito enseña al piloto a domesticar a una persona querida, mientras se entera de que todas las personas en la Tierra han sido primero niños, pero luego muy pocos lo recuerdan. Cierta vez, el niño de rizada cabellera de oro declara: «He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos». La manera en que nos acostumbramos los unos a los otros y los ritos que vamos creando se muestran cuando dice: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a esperarte y ser feliz. Esta obra está llena de lecciones que los niños asimilan rápidamente, en un lenguaje sencillo y ameno. El autor escribió este maravilloso libro dedicándolo para los niños, pero igual a los mayores. Ellos lo pueden leer con el mismo gusto y con el corazón abierto a las enseñanzas y mensajes, precisamente en la intención de lograr que recuerden que una vez fueron niños y todavía tienen el alma joven y fresca para los buenos sentimientos y las loables acciones. Y no es que debamos ser eternamente niños, lo cual ni siquiera es posible. No es que no debamos abandonar la infancia y ocuparnos de las cosas de adultos. Pero de lo que se trata es de nunca olvidar la sencillez, pureza y sinceridad con que actuábamos de niños, la gracia y el amor que teníamos, el optimismo y la bondad de que éramos capaces. Si solo eso fuera posible, no habría guerras, no habría lugar para la maldad, no habría gente abandonada a su suerte en la desgracia, el frío y el hambre. Lo esencial se ve con los ojos del corazón. Lean este libro, chicos, y se abrirán los ojos del corazón para mirar el mundo con optimismo, con la ilusión de que existe un mundo mejor, tal como lo soñó su autor. Convocamos pues a los niños de ahora, así como a los adultos que algún día fueron niños y que lean esta obra de la CLE Cultural que ha puesto pues a disposición en su página web. Anote usted, si usted quiere revisar los libros que en este programa le ofrecemos, visite la web www.laclecultural.com. Muy a tono con el espíritu de esta obra, queremos ahora invitarles a escuchar una melodía del repertorio francés de música infantil. Ustedes van a poder compartir con nosotros esta hermosa melodía. Alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai les ailes, je te plumerai les ailes, et les ailes, et les ailes, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, alouette, oh, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette,
Agradecemos profundamente la sintonía que hemos logrado en Ecuador, en la mitad del mundo, donde tenemos una gran sintonía, pero también todos esos chats y las comunicaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Agradecemos profundamente también el alto auspicio que tenemos para este programa de la CLE cultural, obviamente, pero también de Feel Good, mis gomitas multivitamínicas de colágeno y sábila. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento de cultura, gracias a la CLE cultural. Enseguida nos vamos con nuestro segundo libro que tiene que ver con lo que ya nuestros anfitriones pues nos van a relatar inmediatamente. Adelante, por favor, la CLE cultural. Pues el segundo libro es la novela Rayuela, de Julio Cortázar. Hablemos primero un poco de la vida de este escritor latinoamericano. El escritor, traductor y poeta argentino Julio Cortázar nació en 1914 en Bruselas, en el seno de una familia de diplomáticos. Nótese que sus primeros años coinciden con la Primera Guerra Mundial, y terminada esta, a los 4 años de edad de Julio, la familia se traslada a Argentina y se radica en un suburbio de Buenos Aires. Allí Cortázar hizo estudios de magisterio y letras. Luego trabajó como maestro de una escuela rural durante 5 años y dictó clases en colegios secundarios y 1 año en una universidad popular. En 1938 publicó su primer poemario, Presencia. En 1951 viajó a París, inicialmente con una beca. Pronto empezó a trabajar como traductor para la UNESCO y a vivir un largo periodo en París. Para esa época ya había escrito y publicado varias obras, cuentos, relatos, artículos y traducciones. En la década de 1960, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel que el de los grandes protagonistas del boom, Gabriel García Márquez, Nicolás Guillén, Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, o sus compatriotas Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. De ellos hablaremos oportunamente en futuros programas. El viaje a Cuba que hizo Julio Cortázar en 1961 marcó sus posturas como escritor. Allí se fraguó su compromiso político con la Revolución cubana. También en 1961 aparece la primera traducción de una obra de Cortázar. La editorial francesa publica Los Premios. Al año siguiente ve la luz Historias de Cronopios y Famas. Y en 1963 aparece finalmente Rayuela, su obra relevante por excelencia. A diferencia de Borges, Cortázar sumó a su sensibilidad artística su preocupación social. Se identificó con las clases marginadas y estuvo muy cerca de los movimientos sociales. La explosión de Rayuela impresionó no solo a la crítica y al público lector, sino además supuso toda una revelación para millares de jóvenes que se asomaban por primera vez a la literatura. Así lo dice el mismo Cortázar. A mí se me ocurrió intentar un libro en que el lector, en lugar de leer el libro consecutivamente, tuviera varias opciones. Cuando terminé Rayuela, pensé que había escrito un libro de un hombre de mi edad para lectores de mi edad. Y la gran maravilla, cuando se publicó en Argentina y en toda América Latina, es que encontró sus lectores en los jóvenes de las siguientes generaciones, en quienes yo jamás había pensado directamente al escribir. Los verdaderos lectores de Rayuela han sido y siguen siendo los jóvenes. Interesante. En 1981, el presidente francés François Mitterrand le otorgó la nacionalidad francesa. Pero ese mismo año coincide con la enfermedad de Cortázar. Se le detectó una leucemia, pero él nunca dejó de trabajar y escribir. Para el año 1982 realiza un último viaje a su patria, visita por pocos días Buenos Aires y luego La Habana. Y en febrero de 1984, a causa de la leucemia, falleció. Fue enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse. Hablemos ahora entonces de esta extraordinaria novela latinoamericana.
Así lo haremos. Veamos primero el argumento. Horacio Oliveira, el personaje principal, es un intelectual argentino que vive en París. Con la maga, su pequeño hijo, enfermo, Rocamadour, y otros amigos que conforman el Club de la Serpiente. Ellos nos muestran los avatares de la vida y las interesantes discusiones sobre arte, literatura, los problemas del mundo y el fascinante mundo de la música, en especial del jazz, que Cortázar amaba muchísimo el jazz. Así Oliveira y la maga, que se aman a su manera, siempre tienen la oportunidad de vagar y encontrarse de manera insospechada en algún lugar del hermoso, cultural y bohemio París. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, dice Cortázar. Pero su relación se verá frustrada luego de la muerte de Rocamadour, el pequeño, y allí al final de esta primera parte se manifestará la primera crisis del personaje principal. En la segunda parte, que transcurre ya en Argentina, la vida toma giros inesperados. Nuevos protagonistas como Talid y Traveler acompañan a Horacio en el trabajo en un circo y en una clínica psiquiátrica. Una segunda crisis lleva a nuestro protagonista al borde del suicidio. Todavía hay una tercera parte en que el autor expone su teoría literaria. Se develan algunos datos que permiten comprender el relato y donde todo adquiere sentido. Hemos de decir que además de lo ingenioso del argumento y el rico contenido vivencial de la novela y el estilo literario, la genialidad de Cortázar en esta obra radica en el desafío de hacer del lector una suerte de editor. El lector compone la lectura, organiza los fragmentos. Sí, así es. Cortázar planteó Rayuela como un juego en el que lector, escritor y texto estuviesen en igualdad de condiciones. Ese carácter lúdico que rige la obra se puede apreciar tanto estructuralmente, por el famoso tablero de instrucciones y la disposición de capítulos aleatorios, como argumentalmente. Además, hay esa frescura en el lenguaje, juegos de palabras, uso de neologismos, invención de dialectos íntimos y mixtura de voces narrativas. Este libro es un itinerario de pistas casi detectivesco. Interesará mucho a los jóvenes. Es un juego interactivo. Cortázar nos propone un mapa para hallar un tesoro, y nuestra ambición lectora, nuestra avidez de otros mundos, nos arroja a aceptar el desafío. Rayuela, como el juego que jugábamos en la infancia en el barrio, todos recordarán, es una lectura con premio de participación. Julio Cortázar nos despliega un tablero lúdico para hacernos vagabundear convertidos en Horacio en busca de la maga, por las azarosas avenidas sin cronología de un país noctámbulo y alucinante. Luego nos devuelve en un retorno ulisíaco a Buenos Aires, no sin antes pasearnos por miles de estaciones del metro de la literatura, el jazz, la pintura, el amor y la cultura. Se trata de una literatura cambiante, intuitiva, audaz y distinta, que 60 años después de aparecer sigue siendo una aventura apasionante. Lean, relean, jueguen Rayuela. Miren, ahí está nuestra propuesta, ¿no? Es la CLE Cultural con una propuesta y invitándonos a leer Rayuela. Pero nosotros queremos hacer una ligera pausa porque hemos preparado un homenaje a la tierra justamente para crear esa conciencia que debemos todos tener frente a nuestro planeta. Así que hacemos una pausa en libros y les invitamos a compartir este reportaje que les hemos preparado con mucho gusto. Hoy más que nunca, estamos confrontados con la fragilidad de la vida y la interconexión de nuestro planeta. La naturaleza nos está mostrando que la humanidad está al borde del colapso. Y 1 millón de especies de plantas y animales se enfrentan a la extinción dentro de las próximas décadas. Estamos a punto de presenciar una extinción masiva sin precedentes. Dependemos de la naturaleza para nuestra energía, nuestra comida y todo lo que necesitamos. Podemos solucionarlo si actuamos ahora. Es hora de actuar por nuestro futuro. Llegó la hora de actuar por la naturaleza.
Wake up. Wake up. Wake up. This World Environment Day. This World Environment Day. Tell the world why it's time for nature. It's time to show our leaders why nature matters. Together or apart. Juntos o separados. Рядом или на расстоянии. We will unite to make our voices heard. We won't back down. We will not back down. Till we see real and lasting change to support this beautiful planet we call home. Y reconectarnos emocionalmente con la naturaleza. Tag your friends and leaders of corporations, companies, and governments. To invite them to be part of the solution. We need the planet more than the planet needs us. Your planet, my planet. It's time for nature. It's time for nature. It's time for nature. It's time It's for time nature. for nature. La hora de la naturaleza. Llegó la hora de la naturaleza, efectivamente, y también la hora de la cultura. Nosotros queremos agradecerles profundamente por estar con nosotros. Así llegamos al final de nuestro programa cultural y no quiero despedirme sin antes volver a motivar a los niños y a los jóvenes a leer estos dos maravillosos libros. Pueden enviarnos sus comentarios. Tenemos la web de la CLE Cultural, si nos ayuda de allá en la CLE, para que nos escriban, nos se comuniquen y además aporten con esta propuesta cultural. Bueno, ahí está entonces la CLE, recuerden ustedes, la CLE Cultural, www.laclecultural.com. Aquí finalizamos, nos despedimos y les esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias por compartir la CLE Cultural. Aquí finaliza Confieso que he vivido. Presentado por Cornejo Luis Enrique. La CLE, Fundación Cultural.